el versículo 11, ¿verdad? El capítulo 17, verso 11 dice: y esto era más noble que lo que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra ¿con qué? Con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Vamos a orar para iniciar este tiempo, hermanos. Padre bendito, Padre bueno, Señor, una vez más nos acercamos a ti pidiendo misericordia y gracia para hacer uso, Señor, de tu palabra. Tú eres Dios y aquí nosotros necesitamos tu auxilio. Necesito, Señor, tu auxilio, tu misericordia. Y a la vez también, Señor, suplico por mis hermanos y hermanas que se exponen a tu palabra, Señor, para que seas tú que obre en sus vidas y sea tu Espíritu que la aplique, Señor, con poder. Son favores, Señor, que pedimos, rogamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hay cualidades entonces que son muy, que podemos resaltar de los de Berea. Estuvieron expuestos o dispuestos más bien a escuchar las enseñanzas. Es decir, que ante la llegada de alguien que está predicando a Cristo, ellos no cerraron sus oídos. Ellos no dijeron, espérate, no podemos exponernos a este tipo de mensaje. Sin embargo, ellos tuvieron toda solicitud. Esto es como una disposición que hay en el corazón cuando vamos a escuchar una enseñanza, una predicación. Y esto debe de llamar también nuestra atención, ¿no? Nosotros podemos estar prestos a escuchar distintos tipos de enseñanza, pero a la vez también debemos ser como los bereanos, en el sentido de que ellos no solamente tenían la buena actitud para escuchar, sino que hicieron ¿qué cosa? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, yo sé que nosotros estamos en un tiempo digital donde cualquiera de nosotros se expone a diferentes tipos de enseñanza. Hay muchos predicadores en las redes sociales, hay muchas personas enseñando muchas cosas, pero qué bueno es que cuando nosotros nos exponemos a ello, podamos estar yendo a la Biblia, al texto bíblico, para ver si eso que le está diciendo realmente se corresponde con la verdad y con la sana doctrina. Hay personas que se autoproclaman en el día de hoy como no, es sana doctrina. Sin embargo, uno ve que son totalmente divorciados de lo que es el texto, del contexto de la palabra, de lo que está diciendo el autor y cómo tuercen las Escrituras para darle el sentido que ellos quieren que la Escritura tenga. Sin embargo, escudriñar las Escrituras es precisamente ver de qué está hablando el autor, por qué, a quién, cuál es el ambiente que rodea, cuál era la situación que se estaba tratando en ese momento, porque es muy fácil tomar un texto, sacarlo de su contexto, ¿verdad?, y decir cualquier cosa. Y son de las cosas que más abundan realmente en las redes o en los medios de comunicación, que en el día de hoy difunden muchas enseñanzas, muchas predicaciones. Sin embargo, están muy divorciados de lo que es la palabra de Dios. Así que de los bereanos podemos admirar esta actitud que ellos tuvieron, solícito en escuchar la palabra de Dios, pero a la vez también esa actitud de escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es también para nosotros el mismo llamado, escudriñar las Escrituras. La semana pasada entonces nosotros llegamos hasta el versículo 15, y luego del el versículo 12 dice: así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Y allí establecíamos, ¿verdad?, que el evangelio es predicado precisamente a la sociedad en sentido general. Y allí nosotros veíamos categoría, ¿verdad? Mujeres, muchos de ellos mujeres griegas de distinción,
y no pocos hombres. Cuando los judíos que estaban en Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y habiendo alborotaron a la multitud, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Estamos hablando entonces que el apóstol Pablo se encuentra en Berea. Desde allí él va a navegar realmente. Si ustedes ven el mapa geográficamente en sus Biblias del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, van a ver que Atenas está bastante retirado de lo que es Berea. Y obviamente el apóstol Pablo fue llevado hacia el mar, vamos a decir, pero también fue encaminado hacia su lugar de destino, que era precisamente Atenas. Cuando hablamos de Atenas, estamos hablando entonces una de las cunas de lo que es la civilización, cuna de lo que es la filosofía, la escultura, la pintura, el arte. Estamos hablando que Atenas, o esa herencia griega específicamente, es bastante notable en todo el Imperio Romano. Y de hecho, si uno se fija, ¿verdad? Aunque el Imperio Romano era que gobernaba, quienes precisamente la lengua que se utilizó para propagarse en todo el Imperio Romano fue precisamente la lengua griega. Y esto tiene que ver mucho con que eran muy intelectuales ellos. Los griegos gozaban de una escritura rica, se puede decir, pero también las enseñanzas filosóficas que ellos tenían eran bastante influyentes en toda la sociedad. Así que Pablo es llevado y encaminado precisamente hasta llegar a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. La idea es que luego de llevar a Pablo, estas personas fueron y llevaron este mensaje a estos compañeros de viaje del apóstol Pablo que le habían acompañado, para que ellos entonces le acompañasen. Versículo 16 dice: mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pretonio, un escritor de la época del que estamos hablando, del apóstol Pablo, escribió en una ocasión diciendo que era más fácil encontrar un ídolo en Atenas que a un hombre. Ya ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Atenas era abundante en cuanto a la adoración de todo tipo de cosas, hombres, animales, cosas que ellos identificaban en el cielo. Todo tipo de idolatría existía en Atenas. Y allí la palabra nos dice que como Pablo envía en cierta forma a buscar, ¿verdad?, a Silas y a Timoteo, mientras él está esperando allí, él empieza en cierta forma a caminar por la ciudad. Eso es lo que debe llegar a nuestra mente. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con lo que concurrían. Un aspecto que podemos ver en este lugar es que había una sinagoga, ¿verdad? ¿Y qué hemos dicho? Que donde hay una sinagoga, ¿qué es sinónimo de qué? De que hay judíos. ¿Y qué más?
uno a la vez, vamos a ver. Que he hecho énfasis en eso muchas veces. De que hay judíos, sí, pero ¿qué más? Se reunían para escudriñar las escrituras. Acuérdense que uno de los requisitos para la sinagoga era que hubieran 10 justos. Y más que 10 justos, 10 personas instruidas en la ley que tuvieran la capacidad de enseñarla, más que nada. O sea, pensemos en eso. Una sinagoga sí hay judíos, es cierto, pero lo que debemos notar es que hay judíos en todos lados, si ustedes se fijan, ahora mismo. Donde quiera que Pablo fue, habían judíos, más o menos, y habían lugares donde no había sinagoga, como vimos anteriormente. Sin embargo, lo que denota la existencia de una sinagoga es precisamente que hay judíos que son instruidos y que tienen la capacidad entonces de enseñar las escrituras, según la tradición. En ese sentido, entonces, dice que así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Algo que podemos notar es que casi siempre vimos que la obra evangelística que el apóstol Pablo llevó, la llevó específicamente en la sinagoga, ¿verdad? Esas discusiones llevaban lo que era la predicación de la palabra y veíamos entonces que las personas se convertían, aceptaban a Cristo como Señor y Salvador. Sin embargo, en esta ocasión se puede observar que el fruto de tener esas confrontaciones o esos debates con los que estaban en la sinagoga no había dado fruto aparentemente. Porque si ustedes se fijan, allí nos menciona que el apóstol Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, pero también Pablo iba a la plaza cada día con lo que concurría. La idea es que tanto a la sinagoga iba cuando se reunían, pero Pablo también salía ahora a la plaza y allí entonces mantenía esta predicación del Evangelio. Versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y uno decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Esto es interesante porque aquí está hablando de dos escuelas existentes y que tenían mucha influencia en la vida de los atenienses, de aquellas personas que moraban en este lugar. Y uno de ellos, como es mencionado, el primer grupo dice que los filósofos epicúreos y los estoicos. La escuela epicúrea fue fundada por Epicuro en el 342 al 270 a.C. y de manera resumida podemos decir que la manera de cómo ellos veían la vida desde su punto de vista filosófica es que la meta de la vida, la meta para cada vida es la felicidad o la satisfacción inmediata. Ellos apelaban realmente a la ausencia del dolor. Ellos decían que el dolor te podía afectar solamente si tú le dabas como importancia, digamos así. Como que el sufrimiento no debe de afectarte más que nada. Y que nosotros estamos viviendo simplemente para disfrutar la satisfacción de la vida. Y esto es como vivir en una manera egocéntrica, centrado enteramente en sí mismo, única y exclusivamente. Y es como vivir ¿para qué? Para los placeres. Y los placeres inmediatos, no placeres futuros, de hecho. Así que esto era gran parte de lo que consistía este grupo filosófico, los epicúreos. Una frase que
en cierta forma lo identificaba a ellos, tenía que ver: come, bebe y alégrate, porque mañana puedes morir. Esta frase identifica en cierta forma a este grupo filosófico. Come, bebe, disfruta, mañana tú puedes morir. Si ustedes se fijan, tiene mucho que ver entonces con la filosofía que existe en el día de hoy. Uno a través del tiempo puede ver identificado cómo esas filosofías antiguas en el día de hoy cobran mucha vida. ¿Cómo vive el hombre en el día de hoy? Imaginemos esto, hermano, una persona que trabaja muy duro, termina de trabajar y toma el dinero y lo gasta, sin importar si mañana va a tener para comer, si sus hijos están siendo bien atendidos o no. No le importa. Ellos quieren satisfacer sus deseos única y exclusivamente. No le interesa más nada ni nada más. Así que este primer grupo es parte de los filósofos que están allí ubicados en Atenas y que están escuchando hablar ahora sobre un tal Jesucristo y sobre la resurrección. El segundo grupo son los estoicos, y estos reciben el nombre de estoico, aunque su fundador, el nombre es Zenón, y fue fundado este movimiento aproximadamente 336 al 264 antes de Jesucristo. Ya este movimiento estaba como en auge, en cierta forma. ¿Qué lo caracterizaba a ellos? Bueno, ellos eran identificados como estoicos porque ellos utilizaban la parte de las plazas para tener sus discusiones o para hablar. La manera de cómo los estoicos creían que el significado de la vida residía en el deber, la obediencia a la ley y la virtud. El hombre maduro y virtuoso no tenía nada que ver con las emociones o pasiones, sino que vivían una vida de autocontrol y autosuficiencia. Y una vez más, nosotros podemos identificar que desde el punto de vista filosófico, estas personas también eran egocéntricos, vivían para sí mismos. Y podemos identificar como ese autocontrol, es decir, ellos buscaban la manera de disciplinar su vida en cierta forma para la meditación, de modo que no importaba lo que sucedía en su entorno, ellos estaban como en una burbuja en cierta forma. Muy apegados a la ley, ciertamente, se enfocaban mucho en cultivar la virtud, el autocontrol entonces y la autosuficiencia era lo que denotaba este grupo. Así que nosotros vemos entonces que también los estoicos eran egocéntricos. Si ustedes se fijan, cuando nosotros buscamos en nuestro interior, todos somos egocéntricos realmente, de una forma o de otra, lo reconozcamos o no. Pero la diferencia está en que tú sabes que en ti mismo no hay nada bueno. Sin embargo, ellos veían en sí mismo la plenitud, la plena satisfacción en sí mismo. Sin embargo, nosotros como creyentes, cuando miramos lo depravado que es nuestro corazón y perverso, nosotros simplemente clamamos a Dios por misericordia. Sin embargo, ellos se miraban a sí mismos y quedaban complacidos. Ese soy yo. Imagínense eso. Hermanos, he tomado ese tiempo porque gran parte de las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas que muchas veces está combatiendo el apóstol Pablo en las cartas tiene que ver mucho con las ideas de estos dos movimientos filosóficos. Los estoicos y los epicúreos eran muy influyentes. Ser intelectual era pertenecer a uno de estos dos grupos.
digámoslo así. Así que el apóstol Pablo, la manera como ellos están contemplando al apóstol Pablo en la enseñanza que está dando, o la predicación del evangelio que está dando, ellos están disputando con el apóstol Pablo, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y un palabrero en ese contexto tenía que ver con una persona que no tenía como nada que decir con muchos fundamentos, sino alguien que recogía informaciones en el mercado para llevarlo de un lugar a otro. Es como, aquí dijeron esto, lo está llevando aquí, aquí dijeron esto. Es alguien que está hablando mucho, pero sin sustancia, digámoslo así. Ese es como el concepto. Ellos están escuchando y están escuchando al apóstol Pablo, es como alguien que está haciendo un ruido en cierta forma. Versículo, y miren lo que ellos dicen, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Es decir, estamos ante un público que evidentemente no había escuchado hablar de Jesucristo. No tenía esa tradición judía tampoco, aunque el contexto donde está no está en la sinagoga, sino en las plazas. En las plazas es donde el apóstol Pablo tiene el encuentro con estas personas. Ustedes saben que en la sinagoga, pues, en cierta forma hay un contexto que el apóstol Pablo utilizó continuamente, el Antiguo Testamento, para explicar, partiendo del Antiguo Testamento. Pero para esta persona, escuchar hablar de Jesús y de la resurrección era algo novedoso en cierta forma. ¿Qué es lo que él quiere decir con eso? Un tal Jesús. Bien, versículo 19 dice, y tomándole, le trajeron al Areópago. Y este Areópago no es más que una colina alta donde se le puede dar la connotación como si fuera un tribunal. Desde un punto de vista legal, sería un lugar como de discusión. Desde un punto de vista geográfico, no es más que un lugar alto, una colina, donde se hacen debates públicos, digámoslo así. Y ellos lo que hacen es decirle, bueno, ya que lo estamos escuchando a él, ¿verdad? Vamos a darle la oportunidad de escuchar de qué es, de lo que él está hablando. Le traen al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Si ustedes se fijan, el contexto aquí está totalmente divorciado de todo lo que hemos visto anteriormente. Cuando Pablo ha predicado entre los judíos, con enseñanza, con una base judía, ahora le está hablando con personas que no tienen ninguna base judía. Y que todo lo que está diciendo allí para ellos resulta sumamente extraño. Ramón Pérez. Sí. Sí. Sí, precisamente lo que están haciendo, ¿verdad? Ellos están escuchando a Pablo en las plazas, es lo primero. Pablo está predicando el evangelio y ellos
en cierta forma tienen cierto interés de decir, ¿de qué está hablando este señor? Y lo que hacen es como decirle, venga, le vamos a dar una oportunidad aquí para que usted exponga de lo que usted está hablando. Dice el versículo 21, nos da un poco del contexto, ¿verdad?, del pasaje. El versículo 21 dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaba sino en decir o en oír algo nuevo. Es decir, ellos tenían comezón de escuchar. Queremos escuchar algo nuevo. Queremos escuchar algo novedoso quizás. ¿Qué será lo nuevo que esta persona trae? Y algo que caracteriza a esta generación es precisamente una situación similar. Las personas están deseosas de escuchar algo nuevo. Por eso uno ve que personajes en nuestra sociedad como mantequilla aparecen y la persona está interesada por un lado de escuchar esto es novedoso. Pero asimismo, hermanos, también aparecen personas con nuevos movimientos supuestamente cristianos, diciendo cosas como nuevas y cautivan a un grupo de personas que les siguen. Así que estas personas están interesadas, en lo único que se interesan es en decir o en oír algo nuevo. Y aquí entonces tenemos al apóstol Pablo en un lugar para hacer uso de lo que él está predicando. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y la idea aquí, aunque se puede ver desde diferentes puntos de vista, esto pudiera ser un halago por un lado, pero pudiera ser algo también que denote más que nada su condición. Ellos eran muy religiosos y muy supersticiosos, sería como la traducción de la palabra. Yo observo que ustedes son muy supersticiosos realmente. Esto podía tener, en cierta forma, dos tipos de reacción. Él podía decirle, soy muy religioso, y ellos podían verlo como, bueno, eso es lo que somos. Aquí hay diversidad de dioses, o sea, tenemos para todos. Y eso podría ser un halago para ellos, obviamente, desde su punto de vista de la mente de alguien cauterizada, ¿verdad? Yo veo que son muy religiosos. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Hermano, es interesante, ¿verdad? Porque para todo ellos tenían un Dios. Pero es interesante que estas personas eran tan idólatras que por si acaso había un Dios que no se conocía, ellos tenían un lugar para él. Tú viniste nuevo y tú dices, mira, yo tengo, bueno, es el de que no lo conocía, no, aquí está. Ahí tú lo puedes adorar. Imagínense eso, hermano. Y en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Uno ve como esa realidad del ser humano, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su propio razonamiento, profesándose el sabio. ¿Qué hicieron? Se hicieron necios. Y estos atenienses eran precisamente sabios en su propia opinión. Por lo tanto, delante de la palabra de Dios, delante de Dios, esta persona era necio. Y esta persona tenía un lugar al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo parte de allí, que él dice, mira, yo estuve entre ustedes y encontré un altar, el cual decía esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle,
es a quien yo os anuncio. Es decir, que ellos adoraban, bueno, al Dios que no conocemos, también le rendían adoración, por si acaso. Y esto es como querer estar al frío, ¿verdad?, con todos los dioses, por si acaso. Bueno, el apóstol Pablo toma ese aspecto precisamente para partir de aquí a presentar el Evangelio. Y hermano, observe bien cuáles son los argumentos que utiliza el apóstol Pablo. Y voy a preguntar, ¿verdad? Versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué podemos nosotros observar aquí en la predicación del Evangelio del apóstol Pablo? En ese primer versículo, si usted quiere leer los siguientes versículos. Pero ¿qué puede notar en esta introducción que está haciendo el apóstol Pablo de cómo va a presentar el Evangelio? Es una pregunta, así que levante la mano. Sí, vamos Pablo, luego Ramón Pérez. Bien, Ramón Pérez. Vamos a ser breve porque uh-huh. Bien. Bien, hermanos, en el capítulo 13 vamos a ir allá brevemente para ver el discurso del apóstol Pablo allí en su primer viaje misionero. Dice el capítulo 13, el versículo 15, bueno, voy a leer el 16. Dice el versículo 16: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y lo que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestro padre y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y él va a seguir su predicación.
¿Cuál es la diferencia que nosotros podemos notar? En contraste con este capítulo 17, el apóstol Pablo no está tomando un contexto judío. Él no está partiendo de un conocimiento que esta persona tiene judía, digámoslo así, sino le está partiendo del punto de vista de la creación, que desde el punto de vista filosófico siempre ha estado entre los filósofos. ¿Cómo se originó la vida? ¿Quién creó el cielo? ¿Quién creó la tierra? Los filósofos siempre han argumentado con respecto a cosas como esta. Así que el apóstol Pablo lo que está haciendo es partiendo de el creador del cielo y de la tierra, precisamente para denotar que su auditorio no hay judío en medio de ellos. Allí lo que hay son personas con filosofía de ¿quiénes? Epicúreos, estoicos y del pueblo. En ese sentido, entonces, el apóstol Pablo parte de mostrar que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Nosotros podemos ver, hermanos, la manera de argumentarle al apóstol Pablo es sin un trasfondo judío específicamente, pero sí del punto de vista del conocimiento general que el hombre tiene sobre la creación. Y él pasa de un conocimiento en cierta forma hacia otro, porque él habla del mundo, de la creación y todo ello, pero lo dirige precisamente hacia un punto. Y ese punto tiene que ver con que lo que ellos han estado haciendo en cierta forma es aborrecido por Dios. Dios no aprueba ese tipo de relación, digámoslo así, o de adoración de los hombres. Versículo 30 lo va a decir un poco más fuerte en cierta forma. Dice, porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y esto sí le dio duro a ellos. Porque le está diciendo a ellos, ¿sabe qué? Ignorante. Ustedes son ignorantes simplemente. Dios ha pasado por alto, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Es decir, ¿cuál es la ignorancia? Bueno, pensar que Dios habita en un templo hecho por hombre, pensar que Dios es una escultura e ignorancia. Esto, en cierta forma, laceró lo que es su ego, su egocentrismo, su altivez. Más que nada, esto laceró sus emociones, obviamente. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y este es un aspecto que también ellos debatían mucho sobre lo que era la justicia.
De hecho, Platón escribió mucho sobre la justicia, sobre la verdad. Y otros seguidores también tuvieron estas influencias. Versículo 31, Pablo está diciendo: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dice el versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagista, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Si ustedes se fijan, es en este lugar donde vemos en Atenas que hay creyentes, que personas aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Y si ustedes se fijan la forma de cómo el apóstol Pablo presentó el Evangelio, sin un trasfondo judío específicamente, sino desde el punto de vista de la creación, desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista de que todo va hacia un final realmente, que todo va a ser juzgado con justicia. Y habla entonces de Jesucristo, que fue levantado, que resucitó entre los muertos. Cuando ellos escuchan esto, simplemente la reacción de la mayoría, podemos decir cuál fue: ya te oiremos otra vez hablar de esto. Eso es un menosprecio en cierta forma a lo que ellos están escuchando. Hermanos, y nosotros no podemos afectarnos porque la persona menosprecia en el mensaje que nosotros estamos presentando. Cuando nosotros presentamos el Evangelio de Salvación, tenemos que pensar que estamos ante un público así. Personas con diferentes costumbres, trasfondo, y su reacción puede ser a sí mismo, puede ser hasta burlarse de nosotros. Pero ¿sabe qué? Dios utilizó esa exposición del apóstol Pablo precisamente para quebrantar el corazón de algunos que estaban allí y que esas personas aceptaran a Cristo como Señor y Salvador. Entre ellos he mencionado a alguien sobresaliente, alguien encargado que venía de una familia rica, como eran identificadas aquellas personas que areopagistas. Eran personas de familias ricas y que obtenían ese título, se puede decir, social, de su estatus social. Era algo que venía de familia, era traspasado de un familiar a otro. Así que esta persona era distinguida en la sociedad y esta persona aceptó a Cristo. Y allí también resalta la existencia de una mujer llamada Damaris. No Damaris, ¿verdad? Y otros con ellos. Es decir, que allí el apóstol Pablo, aunque fue menospreciado por los intelectuales, si ustedes se fijan, la manera de argumentación no es lo que ellos menosprecian. No, ellos entienden que el apóstol Pablo presentó argumentos. Ahora, el contenido de lo que él estaba hablando es lo que ellos rechazan. ¿Qué cosa? La resurrección de Jesucristo entre los muertos. Y la confrontación que hizo al predicar la palabra, diciendo que Dios ha pasado por alto esa ignorancia. Hermanos, hay mucho de lo que podemos hablar, pero yo espero que ustedes puedan repasar este discurso del apóstol Pablo allí en Atenas y usted puede hacer una relación. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que tomar en cuenta esto. Cuando nosotros estamos predicando en una iglesia, el contexto, la persona conoce la palabra de Dios. Entonces uno puede ir. Ahora, cuando uno está en un público que desconoce
¿Cómo nosotros debemos presentar el Evangelio? El apóstol Pablo aquí nos traza pautas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para presentar el Evangelio entre personas que son muy intelectuales. El apóstol Pablo está tomando la palabra de Dios, la Escritura, y la está exponiendo a sabios, a personas muy encumbradas en la sociedad y en la cuna de la civilización, como lo era Atenas, aunque en ese momento no tenía el esplendor de lo que era, pero era conocida como un lugar de escultura, de arte, de escritura, de poesía, de teatro y de filosofía. Así que, hermanos, esto nos enseña que presentar el Evangelio, nunca nosotros podemos amedrentarnos. No podemos decir que, bueno, no, esa persona tiene un estatus social muy alto. No, hermanos. Encomiéndese al Señor y predique el Evangelio. Posiblemente digan, tú eres un ignorante. Posiblemente. Pero posiblemente sea lo que Dios va a utilizar para quebrantar ese corazón endurecido y traerlo a sus pies. Así que Pablo predicó entre sabios o supuestos sabios, y el Señor allí atrajo con cuerda de amor a aquellos que habían de creer. Quiere el Señor que nosotros tengamos la valentía para compartir el Evangelio con aquellas personas que no tienen un trasfondo como tú y como yo, pero que sin lugar a duda necesitan escuchar de Jesucristo, quien perdona y quien salva al hombre de sus pecados. Vamos a orar para concluir este tiempo. Señor amado, te damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias porque al mirar la valentía, Señor, de hombres como el apóstol Pablo, su denuedo, sus argumentaciones, Señor, todo eso nos alienta para no intimidarnos, para no vernos como alguien insignificante cuando tenemos que presentar tu palabra. Señor, concédenos a nosotros también esa valentía, ese denuedo y esa disposición, Señor, a presentar la salvación que tú has enviado para todos los pueblos, para toda la lengua y para todas las naciones, para todos los estatus sociales, alto, bajo, para aquellos que están instruidos en letras y como para aquellos que tampoco están instruidos. Señor, tu palabra, tu evangelio es suficiente. Y nosotros te agradecemos, Señor, que tenemos tu palabra y que hoy podemos abrirla. Te rogamos, Señor, que asimismo nuestro entendimiento también sea abierto y que nuestros corazones sean inclinados, Señor, a testificar de la verdad de Cristo como Señor y como Salvador. Padre, gracias por nuestros hermanos que están en sus hogares. Gracias por cada hermano, Señor, que está aquí. Te pedimos que sea con cada uno de nosotros, Señor, que guarde nuestros corazones y que nuestras vidas, Señor, sean dedicadas a ti para dar gloria y honra a tu nombre. Señor, son favores que pedimos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos despedidos.